Buenos días, estamos en el anfiteatro académico de la Universidad del Quindío y soy Richard James Orozco, soy médico y soy morfólogo egresado a la Universidad Nacional. Trabajo como docente en la Universidad del Quindío. Bueno, en esta serie de videos hemos visto varios aspectos morfológicos de algunas estructuras. Continuando con ello, vamos a hacer un inicial repaso de lo anterior sobre el hígado y vamos a ver algunas estructuras propiamente hepáticas. Entonces, bienvenidos. Bueno, quiero que observen esta pieza anatómica que tenemos acá. Este es el hígado. Recordemos que el hígado tiene una cara externa o diafragmática que es supero-anterior o antero-superior, tiene algo de lateral, pero toda esta cara está contra el músculo diafragma. Por eso le vamos a denominar cara diafragmática. Esta cara diafragmática permite la visualización de dos grandes partes que se llaman lóbulos. Lóbulo derecho y lóbulo izquierdo del hígado, que se da gracias a la separación dada anatómicamente por este ligamento que es, o por este repliegue de peritoneo que viene siendo el ligamento falciforme, ¿sí? En cuyo borde se encuentra el ligamento redondo. Entonces, el ligamento falciforme que está sosteniendo el ligamento redondo. Recuerden el ligamento redondo, ¿qué es? Les voy a mostrar acá el ligamento redondo, como vemos en esta otra pieza hepática. Aquí lo vemos un poco más largo y disecado. El ligamento redondo pues es una estructura a manera de vaso sanguíneo, ¿sí?, que corresponde al vestigio de la vena umbilical en el feto. Recuerden que en la vida extrauterina el cordón umbilical tiene tres vasos. Uno es la vena umbilical, ¿sí?, y otros son las dos arterias umbilicales. La vena umbilical, al cortar el cordón, se convierte en el ligamento redondo del útero, perdón, en el ligamento redondo del hígado, ¿sí? Entonces él va llegando acá porque es parte de la circulación fetal, como podemos ver aquí. Entonces voy a mostrarles en un dibujo cómo es el ligamento redondo, cómo llega hasta el hígado, por qué llega hasta el hígado. Entonces, en la vida fetal, este feto se sostiene gracias a unos, digamos, aquí voy a tratar de hacer un esquemita, un dibujito rápido. Donde vemos aquí el bebé en el útero, aquí está su corazón, ¿sí? Y aquí está el lugar del cordón umbilical, la inserción del cordón umbilical. Él está dentro del útero, ¿sí? Pero podemos ver que ese cordón umbilical que estaría llegando acá, vamos a dibujarlo un poco acá, el cordón umbilical llegaría a la placenta. Aquí estaría el órgano llamado la placenta, ¿sí? Y aquí veríamos entonces este cordón umbilical, que tiene tres tipos de vasos. Tiene uno que voy a dibujar con color azul, que sería la vena umbilical, dando vuelta hasta que sale, ¿sí?, vena umbilical, que lleva la sangre desde la madre hasta el feto, la sangre oxigenada, ¿sí? Y en el feto la vena umbilical va a llegar y va a pasar de una vez al hígado del feto. Por eso la vena umbilical va a llegar directamente aquí al hígado del feto.
También el feto, el cordón umbilical, tiene otros dos vasos que se llaman las arterias umbilicales, que son dos, y estas arterias iban a irse hacia abajo, hacia la vejiga, hacia el lado y lado de la vejiga del bebé. Entonces, como vemos aquí, lo que hemos observado allí es que cuando se corta el cordón umbilical en el momento del nacimiento, así, lo cortamos acá, inmediatamente esto se va a dejar de llegar sangre, entonces va a terminar obliterándose y se va a convertir, esta vena umbilical que está llegando al hígado se va a convertir en un ligamento, que es el ligamento redondo. ¿Qué es el ligamento redondo? El vestigio de ¿quién? De la vena umbilical. Vamos a ver nuevamente aquí. Entonces, aquí tenemos el hígado y tenemos la llegada de la vena umbilical, pero ahora, como ya se cortó en el momento del nacimiento, ya queda sin riego sanguíneo, por lo tanto, solo queda como un ligamento que se llama el ligamento redondo del hígado, que va a llegar, como ustedes ven acá, ¿sí? Y va a incluirse en la cara, ¿sí? Visceral, y va a formar parte de la H hepática que habíamos dicho la vez pasada. Voy a volver a mostrar acá, en este. Como ven acá, el ligamento redondo, si lo ven aquí llegando, y forma una fisura que está paralela a la fosa de la vesícula biliar, al lado del lóbulo cuadrado del hígado y el lóbulo izquierdo. Entre el lóbulo izquierdo y cuadrado estaría la fisura del ligamento redondo. Aquí venía la sangre fetal inicialmente, ¿sí? Y se desviaba para no entrar al hígado a la vena que no vemos ahorita aquí, a la vena cava inferior, y hacía lo que llamamos un cortocircuito fetal. Entonces esto es el ligamento redondo. Muy bien, entonces retomando, el lóbulo derecho es grande y el lóbulo izquierdo es más pequeño, por la división de este repliegue de peritoneo, que es el ligamento falciforme, que transporta o envuelve abajo al ligamento redondo. Eso está claro. Si nosotros observamos un poco la misma cara externa que estamos viendo, cara diafragmática del hígado, vamos a ver que si lo miramos en la parte superior, o sea, en esta parte que es la parte superior, vamos a encontrar varias cosas. Vamos a revisar aquí. ¿Sí? En la parte superior vamos a encontrar varias estructuras. Creo que ahí ya se enfocó. Entonces, encontramos que aquí hay un repliegue de peritoneo, ¿sí? El peritoneo que envuelve al hígado se llama peritoneo visceral. Ese peritoneo visceral llega, y cuando llega a este punto, como ven acá, sí, creo que alcanzan a ver acá, que aquí hay peritoneo, acá hay peritoneo y aquí hay peritoneo, pero acá esta zona no tiene peritoneo, ¿sí? Porque el peritoneo que llega va a ser un repliegue que se va a ir hacia el músculo diafragma, así, ¿sí? Se va a elevar hacia el diafragma y va a quedar una zona descubierta de peritoneo que la puedo delimitar aquí, ¿sí? Y acá. Y sigue acá hasta el otro lado. Esta zona la vamos a llamar área desnuda del hígado o zona nuda del hígado, que se ve aquí, zona sin peritoneo visceral. Y el ligamento que se repliega hacia el diafragma, que estaría aquí, el músculo diafragma, sería el ligamento coronario con una hoja anterior y por detrás una hoja que no vemos aquí ya, que es la hoja posterior del ligamento coronario. ¿Por qué se denomina ligamento coronario? Porque va hacia arriba, cerca al corazón,
porque el corazón estaría aquí arriba. Entonces aquí tendríamos la zona desnuda del hígado, una hoja anterior que se ve aquí del ligamento coronario, que es esta, ¿sí? Voy a colocar un alfiler en esta, el área desnuda del hígado. Ligamento coronario, hoja anterior, y ligamento coronario, hoja posterior. Cuando ambas hojas, anterior y posterior del ligamento coronario, se unen, forma un repliegue aquí, que es este, en triángulo, que es el ligamento triangular, ¿sí? La unión de la hoja anterior y la hoja posterior va a formar el ligamento triangular, en este caso derecho o izquierdo. ¿Listo? Muy bien, ¿qué más podemos ver acá arriba? Podemos ver aquí unos orificios que corresponden, como pueden ver acá, a unos vasos sanguíneos, que son las venas hepáticas. Entonces tenemos una vena hepática y aquí parte, aquí vemos, voy a colocar la pinza en un orificio donde está la vena hepática de un lado, aquí la vena hepática del otro lado. Una vena hepática derecha, una vena hepática izquierda y además otra vena hepática aquí. El orificio está por aquí. Derecha, aquí está. Ahí. Vena hepática, orificio de la vena hepática de izquierda, intermedia y derecha. ¿Listo? Esas tres venas hepáticas van a drenar, van a tomar toda la sangre venosa del hígado, toda, van a drenar aquí. ¿En dónde van a drenar? En la vena cava inferior. Esta sangre va a llegar a la vena cava inferior. Como ven aquí, esta es la vena cava inferior, miren el gran diámetro que tiene, ¿sí? Vena cava inferior, miren todo ese diámetro, aquí está un poco colapsada, pero esta es la vena, ¿sí la ven? Vena cava inferior, y la llegada de las venas hepáticas. Antiguamente se llamaban suprahepáticas, pero esa en la nomenclatura anatómica quedó como las venas hepáticas. Vean los orificios de las venas hepáticas allí, están llegando por la cara diafragmática, y esta es la vena cava entonces inferior. Muy bien, todo eso hace parte de la cara diafragmática del hígado. Ahora miremos la cara visceral nuevamente. Recuerden algo más antes de pasar a la cara visceral, y es que esta cara diafragmática también tiene un borde, como ven aquí, este es el borde hepático, ¿sí? Como ven, es más amplio el lado derecho y más estrecho el lado izquierdo, ¿sí? El lado izquierdo. Y tenemos en ese borde que se alcanza a asomar el fondo de la vesícula biliar. Este que vamos a ver acá, en ese alfiler, es la vesícula biliar, que está muy debajo en la cara visceral, pero se alcanza a tocar en el fondo, acá, en el fondo de la vesícula biliar, en el borde hepático, ¿sí? Por eso, cuando un paciente tiene una colecistitis o una colelitiasis con colecistitis, es decir, que tiene cálculos en su vesícula biliar, aquí a nivel, como ven aquí en el esqueleto, el hígado llega al reborde costal, más o menos acá, estaría debajo, protegido por las costillas, y estaría a nivel de pasar una línea clavicular mediana o medio clavicular, acá, con el reborde costal, a donde llega el hígado. Acá uno va a palpar este fondo que les acabo de hablar de la vesícula biliar, y al paciente, al tocar en la línea medio clavicular y acá, y el decirle, tome aire profundo, cuando él hace una inspiración, el diafragma, ¿qué le va a pasar? Va a descender, y cuando el diafragma desciende, el fondo de la vesícula biliar, que es este donde está el alfiler que les mostré, se va a manifestar contra el dedo que estoy tocando, y él va a parar la respiración. Eso quiere decir que es un signo clínico de inflamación de la vesícula biliar. ¿Cómo vemos el hígado cuando lo vamos a abordar desde el punto de vista radiológico? Entonces, aquí vamos a mirar esta imagen que está acá, que es una tomografía axial computarizada o TAC de abdomen, ¿sí?
Como podemos ver, este TAC tiene cortes transversales u horizontales y va de arriba para abajo. Cada vez usted va siguiendo la secuencia de la imagen y cada vez va descendiendo más, desciende, desciende, baja, 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 ¿sí? Hasta acá, que es la pelvis. Entonces aquí podemos ver que estamos viendo algo negro, que lo dijimos que se va a llamar en TAC hipodenso, que hace referencia entonces al aire, arriba, al tórax, pero luego hace su aparición aquí, empieza a aparecer en el lado derecho. Como ven, si pueden ver esta imagen que está acá, lo más cerca que se pueda, podemos ver que este es el hígado. El hígado ocupa gran parte del abdomen. Una vez pasa el diafragma, ocupa parte de, aquí está la vértebra, esto es posterior, esto es anterior, posterior, derecho e izquierdo. Y podemos ver en un corte transversal el hígado, cómo se ve, que ocupa casi de lado a lado del abdomen. Podemos ver que ocupa, que tiene una forma, cuando lo vemos en ultrasonido, que llamamos isoecogénica. Acá vemos como una misma densidad, una isodensidad como algo grisácea, y podemos ver que este es el contorno del hígado, ¿sí? Incluso vemos algunos vasos dentro del hígado y vamos a seguir la secuencia acá. Como ven, aquí está el lóbulo derecho, lóbulo izquierdo del hígado, ¿sí? Pero en una vista como superior, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, ¿ven? Y luego, a medida que el corte va avanzando, el hígado va volviendo más pequeño y va desapareciendo hasta que ya está la parte, un poquito de hígado. Pero si nos devolvemos acá un poco, vamos a ver acá, en este sector, la vesícula biliar, con su llena de líquido. ¿Listo? Entonces, volvamos acá. Entonces, hasta aquí hemos visto que hemos tenido una configuración externa del hígado, viendo una aplicación clínica y además desde el punto de vista radiológico, cómo lo encontraría, cómo lo identifico en su plano normal. Hemos visto la configuración externa y explicado además cómo es el tema de la vena umbilical y su remanente. Vamos a mirar un poco la cara visceral, entonces volvamos acá. Esta es la cara visceral del hígado, es decir, es la cara que está contra las vísceras. Ya la habíamos explicado en el video pasado, pero vale la pena que le hagamos el repasito. A ver, lo voy a dejar ahí. Ya, bueno, este grande siempre seguirá así, llamándose el lóbulo derecho del hígado. Este lóbulo izquierdo del hígado. Ahora se añaden en la cara visceral dos lóbulos más que habíamos dicho también, que uno, voy a tomar la vesícula biliar y la voy a separar y voy a ver este que está acá debajo, si lo alcanzan a ver, que es el lóbulo cuadrado, porque es cuadrado, del hígado, ¿sí? Pero al otro lado, vamos a ver, al lado de la vena cava, este otro lóbulo que está acá. Este lóbulo se llama lóbulo caudado del hígado, ¿sí? Lóbulo caudado. Y recuerden la H hepática que habíamos dicho, que era la fisura al lado del lóbulo, entre el lóbulo caudado y el lóbulo izquierdo está la fisura de este ligamento, que es el ligamento venoso. Está entre el lóbulo cuadrado y izquierdo está el ligamento redondo, la fisura del ligamento redondo. A este lado la fosa para la vesícula biliar y abajo la fosa para la vena cava inferior. Esto forma una H, falta la patica transversal, que sería acá, que hace referencia a el hilio hepático o a la porta hepática. Vamos a ver eso. Entonces, primero, la vesícula biliar, que es esta, tiene varias partes anatómicas. Una que es la que se asoma después del borde, a la que le vamos a llamar básicamente fondo
fondo de la vesícula biliar. Entonces aquí vamos a poner un alfiler. Este es el fondo de la vesícula biliar. Tenemos otra parte que es el cuerpo de la vesícula biliar. Fondo, cuerpo. ¿Qué sigue después del cuerpo? Vamos a encontrar el cuello. Vamos a encontrar acá. Esta es la otra parte, dos partes más, que sería el cuello y el famoso conducto de la vesícula biliar, que sería este, que sería el conducto cístico. Como lo ven acá. Entonces, si se alcanza a ver o se confunde allí, voy a colocar debajo para que se vea bien este separador. ¿Sí? Entonces aquí tenemos fondo, cuerpo, cuello y conducto cístico. Conducto de la vesícula biliar, que es el conducto cístico. En este es un órgano que tiene manera de saco, en donde se alojan la bilis que se produce en el hígado. En el hígado se forma la bilis y a través de este conducto llega y se almacena la bilis acá, y después cuando uno consume grasas, esta bilis se elimina por este conducto cístico hasta el duodeno. Pero este conducto va a llegar a formar otros conductos. Entonces, a veces se pueden formar cálculos en la vesícula biliar, que son piedras que se enclavan aquí dentro y se van a eliminar por acá, pero pueden quedarse atravesadas en este sitio. Si se atraviesan acá, esto se va a seguir produciendo bilis y se acumula de tal manera que el paciente puede tener, cuando esto se inflama demasiado, mucho dolor, ¿sí? Y eso es el signo de colecistitis o de inflamación de la vesícula, que es lo que les explicaba aquí ahorita cuando uno lo palpaba al paciente. Muy bien, eso es con respecto a la vesícula biliar. Bueno, voy a quitar estos alfileres para seguir observando y vamos a ver entonces, ya vimos esto que es el ligamento redondo, lóbulo cuadrado. Vamos a ir abajo, vimos también, bueno, esto en parte lo vimos, que es la vena cava inferior. La vena cava inferior viene así subiendo, ¿sí? Como pueden ver, tiene un gran diámetro, miren, porque recoge la vena de la mitad inferior del cuerpo. Miren cómo es el diámetro, la alcanzan a ver allí, el diámetro de la vena cava inferior. Recoge la sangre de la mitad inferior del cuerpo, llega por esta vena, las venas hepáticas drenan en la cava y esta vena cava va a ir al corazón, ¿sí? Muy bien, ahora veamos aquí esto que me interesa, y aquí sí vamos a tener que acercar un poco más. Vamos a ver la tríada porta. ¿Qué es la tríada porta? La tríada porta hace referencia a tres estructuras, tríada de tres, que son la vena porta, la arteria hepática y el conducto hepático. Entonces, como vamos a ver aquí, primero voy a observar que la estructura que tiene más calibre, esta que está aquí, se llama la vena porta. Esta. ¿Se alcanza a ver? Esa es la vena porta. Por encima de la vena porta, para hacer tríada debe ir vena, arteria y conducto. Entonces tenemos vena porta y vemos aquí arteria. Esta es la arteria hepática, la que llega riego sanguíneo, ¿sí?, al hígado. Y este es el conducto hepático. Entonces está conducto, arteria y vena porta. Voy a señalarlos con un alfiler. Primero, tenemos acá la arteria hepática, que es esta.
tenemos acá el conducto hepático, que es este, conducto hepático, arteria hepática, y tenemos la vena porta, que sería esta que está acá. La voy a atravesar un poco o la voy a poner acá. Vena porta, conducto y arteria hepática. Esta es la tríada porta, que son 3 estructuras anatómicas que se vean allí, 3 estructuras. ¿Qué pasa con la vesícula biliar? Tiene un conducto que dijimos que era el conducto cístico. El conducto cístico viene con tendencia a venirse para acá. ¿Por qué? Porque él se va a unir al conducto hepático, que es el del alfiler verde. A este conducto se va a unir aquí. Y más adelante, al unirse en los dos, el cístico con el hepático, estos dos, se va a formar el conducto colédoco, que es el conducto que lleva toda la bilis, de la vesícula biliar. Colédoco, la unión del cístico, que es este, con el hepático. Entonces aquí tenemos nuevamente, repito, tríada porta que está conformada básicamente por arteria hepática, conducto hepático y vena porta hepática. Recuerden que la porta trae sangre desde los intestinos con cantidad de nutrientes, ¿sí? Y el conducto lleva bilis y este lleva sangre. Y la arteria cística de la vesícula biliar va a unirse al conducto hepático. Eso debe estar claro hasta ahí. Entonces, ahí podemos ver las estructuras anatómicas. Ahora, si yo observo acá, podemos ver, y me enfatizo un poquito acá, que la arteria hepática, que es esta, está dando una rama, si la ven acá, que va a ir a la vesícula biliar. Esta ramita que está acá, ¿sí la ven? Entonces, aquí la voy a poner. Sigue, la arteria hepática sigue para allá, para el hígado, así, allá está, sigue para el hígado y da una ramita para la vesícula biliar. Esta es la arteria cística, la ramita que va aquí a la vesícula biliar, donde está el alfiler. Esa es la arteria cística, como ven, es una rama de irrigación para la vesícula biliar que viene de la arteria hepática. Y la arteria hepática común y corriente sigue hacia el hígado para dividirse en arteria hepática. Habitualmente la arteria hepática se divide en arteria hepática derecha e izquierda, y de una de las dos sale la arteria cística, ¿sí? Entonces, si se alcanza a ver, voy a poner este debajo, veamos, esa es la arteria cística. La irrigación de la vesícula biliar es por la arteria cística. Muy bien, eso es lo que tiene que ver con esta parte. Entonces, vamos a quitar estos alfileres. Normalmente, vamos a recordar entonces, este que está aquí es el lóbulo cuadrado, este que está aquí es el lóbulo caudado, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho del hígado, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a, por último, pues repasar este video. Les voy a mostrar aquí el dibujo en donde podemos apreciar cómo es que se forma la tríada porta y el conducto colédoco. Entonces, primero tenemos que el conducto hepático derecho se une derecho, conducto hepático, derecho e izquierdo se unen y forman el conducto hepático
común. Y el conducto hepático común se va a unir con el conducto cístico, que es el que viene de la vesícula biliar, ¿sí? Y cuando se unen estos dos van a formar este nuevo conducto que se denomina conducto colédoco. El conducto colédoco va a terminar uniéndose con otro conducto que es el conducto pancreático, ¿sí? Y forman una región ampular, van a llegar al duodeno y drenan en el duodeno, el intestino delgado, parte del intestino delgado que se llama duodeno. Y aquí forman la ampolla, porque es amplio, hepato pancreática. Antes el epónimo era ampolla de Vater, ampolla hepatopancreática, con un esfínter que es el esfínter hepatopancreático, que antes era el esfínter de Oddi. ¿Listo? Y entonces la bilis va a drenar en este lugar. ¿Qué vimos en la estructura anatómica que observamos? Vimos la vesícula biliar y sus partes, vimos el conducto cístico, vimos el conducto hepático común, no vimos que se formara el colédoco aún, y vimos parte del hepático derecho e izquierdo. La otra es la arteria hepática. La arteria hepática va a llegar acá, así. Vamos a dibujarla a ver con este color. Arteria hepática llega y va como hepática propia, luego se va a continuar como hepática común, luego hepática propia, y va a dar una rama que se llama cística para la vesícula biliar, y luego se va a dividir en hepática derecha y en hepática izquierda. Y la tríada porta termina con la vena. Vea, se acabó. Con la vena porta, gran vena que va a entrar al hígado. Esa es la vena porta. Entonces la porta, la arteria y el conducto son la tríada porta. Muy bien. Espero que haya quedado claro entonces el día de hoy. Hay que repasar juiciosos cada una de las cosas y de los videos para ver las estructuras anatómicas. Muchas gracias.